En los años 50 surgió un monstruo del fondo del mar, un monstruo que los cineastas y escritores japoneses utilizaron para demostrar y para poner en vivo el drama psicológico, el horror nuclear, el dolor de la ocupación extranjera de su país en una sola criatura, algo que tuviera nombre, algo que tuviera forma y que la gente de su país pudiera ver, una forma infinitamente grande de catarsis, Godzilla. A lo largo del tiempo, Godzilla se convirtió en un protector, en un demostrativo de la cultura popular de Japón y, más recientemente, parece haberse convertido en otro juguete más para los nerds. Hoy, casi 70 años después, el gran padre de los monstruos regresa a ser la personificación del horror, del miedo, de la furia de un país aterra a su gente y que viene a romper los cimientos de la comodidad construida después de la posguerra. Godzilla resurge del mar en Shin Godzilla. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas sean todes. No sé cómo se dice, Germán. ¿Qué pensamos de eso? Todos. Anda. Bueno, bienvenidos a nuestro nuevo capítulo, una nueva emisión de Detenidos en Tránsito. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión súper especial porque es nuestro primer capítulo grabando en locación juntos. Obviamente teniendo en cuenta todos los protocolos de bioseguridad en esta pandemia que todavía no acaba. Recuerden, gente, cuidarse muy bien. Hemos tenido en cuenta todos esos protocolos, todos los cuidados necesarios para podernos encontrar y intentar grabar una por primera vez viéndonos las caras. Sí, claro. Es muy emocionante. Todavía no estamos en un estudio, estamos en el cuarto de Germán, pero es muy agradable poder grabar sin las constricciones del Zoom, sin el wifi cayéndose a cada rato, sin el delay. Sí, no se imaginan cuántas sorpresas nos llevamos editando el podcast porque se nos cae el internet y la persona igual sigue hablando. Entonces, algunas cosas que ustedes escuchan por primera vez en el podcast, nosotros también las escuchamos cuando estamos editando. Exactamente. Entonces es muy agradable estar en locación, nos vemos bien las caras. Al fin. Y vamos a hablar de, como ya dije, una película impresionante, a mi parecer, pero una película poco conocida. Una película detestada por algunos críticos, amada por otros, y que pues realmente es el tipo de cosas que nos gusta, creo yo. Pero le doy la palabra a mi querido amigo Germán. Germán, ¿cómo estamos? Bien, hombre. Al fin pudiéndonos ver las caras, y como ya dijimos, y reuniéndonos en una ocasión muy especial en la que vamos a hablar de una película que, digámoslo, poco ortodoxa, no muy conocida, no muy difundida, por lo menos aquí en Latinoamérica o incluso Estados Unidos, que es el gran mercado del cine, y que es sin embargo muy cercana a nosotros porque ¿cuál es el monstruo o el término correcto japonés kaiju más cercano a nosotros si no es Godzilla? Con el que crecimos, con el que hemos visto millones de adaptaciones. Y por cierto, y quiero dejar esto claro, a mí me gusta la película que hicieron de Godzilla de los 90. Esa fue mi introducción a Godzilla. la que tenía Matthew Broderick. Sí, la Godzilla Tiranosaurio Rex. Esa fue también mi introducción. Tengo vagos recuerdos de la película, la vi muy pequeño, pero recuerdo que era muy buena. Bueno, o sea, lo que uno puede decir de bueno si tiene 5 o 6 años cuando la ves pues en Caracol o RCN. marica, Jean Reno era muy bueno en esa película. Cierto, Jean Reno está en esa película, yo no me acordaba. Es como el estereotipo francés más francés que ha existido. Pero bueno, sí. Eso no es lo que viene al caso. Hay otro motivo por el cual elegimos esta película, ¿no, Germán? ¿Por qué? Mi amigo Daniel y yo
somos, digámoslo de una manera modesta, bastante seguidores del trabajo principal que hizo el director de esta película, Hideaki Anno. Quizá por el nombre no lo conozcan, pero lo reconocerán más que todo por su producto sobreexplotado tristemente, pero que no pierde la gran calidad de obra que es el anime Neon Genesis Evangelion, que no lo llamemos anime, digámosle una obra de culto, porque eso es lo que es. Sí, una es obra muy que diferente con del anime tradicional. 26 episodios y 4 películas y bueno, otros tantos productos aparte, ha logrado cautivar a generaciones desde hace 25 años y que hasta el día de hoy sigue produciéndose en una serie de películas que esperamos la pandemia algún día deje de terminar. Sí, pues no creo que no están terminándose por la pandemia. En cuanto a sobreexplotado, concuerdo, pero hay un buen motivo detrás de ello, del que discutiremos, espero, en algún capítulo de Evangelion que hagamos en el futuro. Ojalá. Segunda temporada, estén presentes. Pero sí, ¿qué puedo decir? Nosotros somos snobs. Obviamente todo el montón de gente dirá, ay, obviamente les gusta Evangelion porque es que son unos... Sí, marica, nos gusta Evangelion. ¿Qué puedo decir? Es una chimba, es una obra potente que enseña mucho, ¿no? Total. Entonces, sí, porque Hideaki Anno dirigió Godzilla, ¿sabes qué? Hay que pensarlo. Yo pensé, bueno, nueva película de Godzilla puede ser interesante. Yo pensé, Hideaki Anno dirigiendo, esto va a ser un drama psicológico con organizaciones e instituciones peleando entre ellas. Y es exactamente lo que recibimos. Total. Y yo... O sea, apenas yo escuché que Hideaki Anno la dirigió, me la tenía que ver. Y ni siquiera me la vi el año que salió porque... Y aquí vamos. Hermano, háblanos un poco del área técnica de la película. Bueno, la película es del año 2016. Como dijimos, es dirigida por Hideaki Anno, quien es más conocido, ya saben, por el anime Neon Genesis Evangelion. Es también conocida como Godzilla Resurgence o Resurgimiento. La 31ª entrega de la franquicia Godzilla. ¿Y la primera en cuántos años que no producía todo? ¿Como 10, algo así? O sea, había pasado tiempo desde que hacían una película de Godzilla en Japón, ¿no? Sí, total. Dice nuestro querido amigo Wikipedia que la película es la número 29 producida por Toho, la productora, y el tercer remake de la franquicia de Toho. La película fue, que ya dijimos, dirigida por Hideaki Anno con la ayuda de Shinji Higuchi, que comparte nombre con el protagonista de Evangelion, y es un guión original de Anno con efectos especiales dirigidos por Higuchi. Entre el cast hay nombres tan desconocidos para nosotros los latinoamericanos como Hiroki Hasegawa, Yutaka Takenouchi y Satomi Ishihara. Obvio, Takenouchi, marica, una chimba. Sí, ese, el mismo. Exacto. Exacto, creo que, y Daniel quizá concuerde conmigo, el mercado japonés fuera de los animes no es de gran impacto en Latinoamérica, o al menos aquí en Occidente. No consumimos montones de películas asiáticas, excepto por Parasite, ya que, bueno, esta tiene el impulso de los Oscars, de los Globos de Oro, de los BAFTA, etcétera, 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 pero el consumo de producciones originales japonesas no es muy común aquí en Latinoamérica y por lo mismo hasta que no llegó el día que Daniel me comentó esta película y me dijo, si a usted le gusta Evangelion esto le va a gustar, y yo, ¿cómo así? Ah, es del mismo director. Si no hubiera sido por eso quizá nunca me hubiera enterado de la existencia de esta película. Y tenemos una película muy diferente a lo que produció Hollywood. Hollywood siempre nos ha mostrado la idea de este monstruo destructivo. Las series que salieron más o menos en los 80, 90 nos mostraron a uno que era un agresivo pero amistoso, que tenía a su hijito Gotsuki. Yo no me acordaba de esa serie, marica, verdad que no. Ahora que lo recuerdo, sí. No había una que... No eran esas en la que eran como unos pelados blancos, obviamente, que vivían en Tokio o algo así, y siempre eran como dramas ambientales. Creo que sí. Y lo manejaban con un control remoto o algo así. Exactamente, tenía una especie de botón como cuando en Piratas del Caribe Davy Jones llamaba al Kraken. Sí, y golpeaban como las olas. Exacto. Y ¡pum! Llegaba Y salía Godzilla, pero Godzilla tenía personalidad a pesar de que lo manejaban con un control. Y literalmente era bueno. Sí, era un Gundam. Y era bueno. Era un Gundam, sí. Un mecha. Un mecha. Super robot. No real robot, sino super robot. Todo. Sí. Entonces, sí, tenemos esta película que realmente
Y antes de entrar en detalles, me sorprendió muchísimo en muchos aspectos. Quizá una primera impresión que dejó en mí no fue la mejor, pero cuando iba avanzando la película, cuando iba adentrándose un poco más en la historia de sus personajes, me di cuenta que era muy diferente a lo que esperaba y sobre todo me di cuenta que era muy del estilo hideakiano. Sí, y aquí vamos a entrar a hablar de algunas cosas que me gustaron mucho. La trama de la película, a grosso modo, para los que no se han visto la película y de pronto para los que sí se la han visto, es que un día en la bahía de Tokio aparece un yate que está sin uso, ¿no? Está sin tripulantes ni nada, y pues parece que eso es lo suficientemente llamativo como para que la Guardia Costera de Japón vaya e investigue, se meten al yate y lo encuentran desierto con una nota de un doctor que dice: hice lo que quise, ahora les toca a ustedes. Entonces, justo en ese momento, por pura coincidencia divina, aparece, una especie de, no sé, problema, algo que rompe el famoso Aqualine de Tokio, que es un túnel que va por debajo de la bahía. Ujú. Y empieza a aparecer una especie de cosa rara en la bahía que empieza a hacer que el agua primero hierva y aparece una criatura grande, anfibia, que sale a la tierra y empieza a causar destrozos. Y a medida que la criatura va causando destrozos y va pasando el tiempo, la criatura parece ir cambiando, va evolucionando, se va transformando poco a poco y va cogiendo formas diferentes hasta que al final se convierte en esta especie de super dinosaurio gigante, aterrador por cierto. Sí, toma la forma del Godzilla que conocemos Del de siempre. Godzilla que conocemos, pero como en esteroides y demoníaco, o sea, no sé Sí. cómo llamarlo. Y en todo esto, a través de todo esto, nosotros seguimos a Rando Yaguchi, se llama, si no me equivoco. Me acuerdo que se llama Yaguchi, no me acuerdo el Yaguchi, sí, resto. llegamos Yaguchi, un joven ministro en el Ministerio de Japón que es profundamente apasionado por su trabajo, profundamente apasionado por la idea de servir a su patria, que trabaja junto a su equipo de desadaptados, entre comillas, por encontrar una respuesta a la situación, por hacerle frente no solamente a un monstruo potente, sino a los monstruos humanos construidos por los humanos a los que se enfrenta, que son primero según la película, casi inútil burocracia del gobierno japonés que parece impedir todo. Hay un momento en el que un personaje incluso menciona hasta para hacer una rueda de prensa hay que lidiar con la burocracia. Sí. Y tal vez el más grande de estos monstruos, el que inspiró inicialmente la aparición del primer Godzilla hace casi 70 años, el gobierno de los Estados Unidos y el espectro nuclear que gira alrededor de Japón Sobre aún todo a día de hoy. el fantasma de Fatman y Big Boy. Las dos grandes bombas atómicas que soltó los Estados Unidos para finalizar la Segunda Guerra que tantos ¿Así se años llaman? después, así se llamaban, Yo sí. no sabía. Así se Cuando llaman, este sí. man me dijo eso, ¿ya son raperos o qué? Sí, tienen nombres raperos, curiosamente, antes de que existiera el rap. Las dos bombas que causaron, digamos, una especie de fantasma, que era una especie de fantasma que, digamos, si la historia de esta película está ambientada en el 2016 o un año aledaño, sería prácticamente 70 años después. Y es una historia muy, muy interesante que mantienen como, digámoslo, como de background detrás de un monstruo que está atacando, porque todo el tiempo se nos habla de esto en la película, ¿no? Godzilla es producto y produce radioactividad. Viene de la radioactividad y además la produce, la genera, es lo que utiliza para moverse y para atacar y para destruir. Y es Sí. una cosa muy interesante que los japoneses se metan con esto, sobre todo después de las dos bombas atómicas y encima del desastre de Fukushima del Sí, 2011. pero antes de adelantar, creo que antes de llegar a eso, porque creo que de pronto nos adelantamos un poco, se trata de eso. Yo lo primero que quiero decir es, Herman, qué director que es Hideaki Anno, ¿no? Porque él parece tener esta habilidad para tratar con esas cosas que nadie quiere llevar. Me permito yo, pues, decirlo en medio de mi análisis que el primer Godzilla surgió como una especie de modo de catarsis, de expresión de el Japón de la posguerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, Japón se convirtió prácticamente en una especie de colonia de los Estados Unidos. El gobierno era el que decía y aprobaba a Estados Unidos, el modelo económico era el que aprobaba a Estados Unidos, el sistema militar
pasó a ser inexistente hasta el día de hoy. Y si se ve en la película y si saben algo de Japón, del estilo militar de Japón, es que Japón no tiene un ejército. Japón tiene lo que se llama una guardia nacional, pero está prohibido que Japón participe en cualquier tipo de actividad militar extraterritorial, a menos que no sea admitido por el Consejo de Seguridad de la ONU. Japón fue y es, de cierta manera, y se ve en la película, todavía un estado vasallo de Estados Unidos, cosa que es verdaderamente triste, y creo que la película ayuda a retratar esto, porque ellos fueron bombeados, fueron atacados por este país y después se convirtieron casi en súbditos de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y su modelo económico y todo está basado en eso. Ahora, de que funciona o no, no es lo que quiero debatir, pero yo solamente puedo imaginar, Germán, que un país que pasa por eso sufre una cantidad tremenda de frustración. Y creo que ese es el poder de queda de Godzilla, que cuando Godzilla surgió, Godzilla me parece a mí que demostraba eso. Demostraba el monstruo del espectro del terror nuclear, el único país en el mundo que ha recibido una bomba nuclear en una situación militar de verdad. Solamente en 2 ocasiones se han utilizado bombas nucleares en una guerra. Las 2 fueron en Japón y pasaron unos días sucesivos la una de la otra. Y ser el único país en el mundo que ha pasado por eso, la devastación de eso, no en un ejercicio militar, sino un acto de guerra contra el país, me imagino que tiene que ser algo traumático para la población. Y después de eso, Godzilla pues fue cambiando hasta que se volvió casi como un muñeco. Recientemente Japón pasó por 2 grandes problemas naturales, no sé cómo llamarlo ni siquiera, 2 grandes catástrofes. Una fue el gran terremoto de 2011 que devastó a la isla, y la otra fue la consecuencia inmediata de que fue el tsunami, el maremoto, que tuvo 2 efectos. Primero, la mayor parte de Tokio fue destruida, y la segunda fue que la central nuclear de Fukushima, la segunda en producción en el mundo, se vio afectada y tuvo un mal funcionamiento debido a esto, lo que generó una mini crisis nuclear, mini Chernóbil en Japón. Y esas 2 cosas dejaron una especie de espectro también nuevamente, de que un espectro que decía que parecía mostrar que la gente estaba todavía a la merced de la naturaleza y a la merced de circunstancias exteriores a ellos. Me parece que Hideaki Anno está ejemplificando eso en esta película, ¿no? ¿Qué dice usted, Germán? ¿Qué puede decir uno después de eso? Realmente coincido. Es decir, no soy el más experto en el tema, digámoslo, pero bueno, aquí nadie es experto en esto. Opinamos sin ser expertos. Muchas de las historias, muchas de las criaturas que ha creado el hombre para contar sus historias, háblese de hadas, háblese de duendes, háblese de monstruos, háblese de superhéroes, han sido escritos con un propósito. Un pequeño contexto, digámoslo. Superman fue construido o fue creado buscando mostrar la perfección del ser humano, ¿no? La perfección del hombre, de cómo podría ser ese hombre perfecto, ¿no? Incluso la única debilidad de Superman no es nada humano, es algo, bueno, las 2 debilidades que tiene Superman, que son la magia y la kriptonita, no son para nada humanas. Una es la magia, que pues bueno, es sobrenatural, y la kriptonita viene de su propio planeta, Krypton. Entonces tenemos a los seres humanos o a los narradores que nos están contando estas historias siempre buscando contarnos algo mucho más allá. Estos monstruos no son como tan monstruos, sino muchas veces son alegorías. Ya sabemos, es cuando tenemos una imagen que quiere contar algo mucho más allá de la imagen o del símbolo. Godzilla, como ya bien lo decía Daniel, no es un monstruo, no es una lagartija gigante. Bueno, sí lo es literalmente, pero no es eso lo que nos quieren contar los japoneses, sino es, digámoslo, es esta representación del miedo nuclear con la que creció toda una generación después de la Segunda Guerra Mundial, y que me parece muy bien tratado en la película. El gran daño que hizo Estados Unidos, el gran daño que hizo, seamos sinceros, los aliados al tomar una decisión tan drástica para terminar una guerra. Porque mientras, no sé, no quiero sonar... Que no fueron las únicas, de hecho Germán sabrá Claro, recientemente todo lo que Estados Unidos le hizo a Japón, la creación del Napalm y lo que Gareth LeMay se llamaba, el general estadounidense que estableció la fuerza aérea, hizo con Japón, es algo que realmente uno no esperaría escuchar. totalmente.
de semejante potencia, pero... Exactamente, entonces esta idea de Godzilla como un monstruo salido del fondo del océano, con una capacidad de destrucción increíble, potenciada por una energía que, pues para el momento de la creación de la figura de Godzilla, años 40, 50, pues si bien era algo ya estudiado, pues todavía generaba muchos miedos, muchos misterios, pues no más Marie Curie, la Nobel de Química y Física, pues murió investigando la radiación porque ella misma no conocía el alcance de, de su poder. Entonces Godzilla nace como esta imagen o esta alegoría del terror que se sintió luego de que Estados Unidos cometiera lo que muchos consideran un acto ya de terrorismo, no de guerra, sino de terrorismo, al poner dos armas de destrucción masiva en una zona sobre todo civil, no tan militar sino civil, terminando lo que termina asesinando a más civiles que incluso militares, y pues lo que termina marcando a Japón, no digamos que por una generación, sino para toda la historia. Sí, la historia de Japón se puede decir que está fragmentada en dos. Exactamente, antes y después de las dos bombas. Entonces, la forma en la que Godzilla nos sirve como de vía para contar una historia es este terror que constantemente tiene Japón y que pues por un momento llegó a acercárseles con el desastre de Fukushima hace 9 años. Es este terror constante que tienen los japoneses. Esta idea de que ya tuvimos dos bombas, ya tuvimos un desastre nuclear mínimo, sí, pero nuclear al fin y al cabo en el 2011. Y es este miedo constante y este terror de que esto se repita y que sea otra generación marcada por los desastres y por los estragos que logra la radioactividad. Y Godzilla es la representación de eso. Sí, y no es solo que se repita, sino que esa radioactividad cambió mucho en la cultura de Japón, ¿no? Hasta creó una casta social diferente y creo que es casi un trauma, y que en 2011 regresaran a ello, pues solamente puedo imaginar que es como revivir una pesadilla que no se quería volver a vivir. Y creo que por eso Hideaki Anno merece los elogios que recibe, porque él podría haber hecho lo fácil, él podría haber hecho una película de Godzilla espectacular, ¿no? Podría haber puesto a Shinji a pilotear un EVA para que destruyera a Godzilla. Exacto, sí, él podría haberse ido por el espectáculo, podría haber hecho la película de Hollywood, pero Hideaki Anno dijo e hizo lo que yo creo que es la máxima del horror, la máxima del cine arte de este tipo, y es: vamos a confrontar aquello que nos da miedo, aun si no queremos y no estamos preparados para ello. Vamos por partes. A lo largo de la película vemos a nuestro joven protagonista, Rando Yaguchi. Rando Yaguchi, qué pena. Lidiando con la problemática de querer actuar, pero no ser capaz de hacerlo, no solamente porque se están enfrentando a algo desconocido que yo creo que ningún gobierno del planeta, por más eficiente y capaz de ser nadie, sino de no ser capaz de llevar a cabo nada de lo que quiere llevar debido a la burocracia y el sistema de gobierno que pone tantas trabas. A lo largo de la película vemos las dificultades de establecer prioridades en un sistema de gobierno segmentado que se fija en intereses propios. Claro. Entonces, por lo menos una parte que me gustó mucho es que antes de que Godzilla surgiera del agua, pero que ya saben que está ahí, están tratando de establecer qué hacer. Llaman a una bióloga que a lo largo de la película se va volviendo importante, que dice: va a poder salir del agua, preparémonos, hagamos algo. Y los expertos del ministro de Agricultura, o es el ministro de Medio Ambiente, dicen: no, porque es que nuestros expertos por otro lado... Sí, nosotros expertos dicen que sus piernas no van a poder aguantar. Y llega la noticia justo en ese momento, ¿no? Godzilla ha salido del agua. Bueno, exacto. El monstruo, hasta el momento, el monstruo salió del agua. Exacto. Y empieza a destruir todas las calles y a llevarse los vehículos por el frente, y es como que... Y ya el primer ministro había hecho la rueda de prensa diciendo que no era posible. Creo que incluso se le interrumpen en ese momento, ¿no? Exactamente. Llegan a decirle: disculpe, primer ministro, necesitamos interrumpir, el monstruo salió del agua, y todo el mundo como que... Y con esa cara de... las he cagado tremendamente.
Se trata de eso, de que cada vez que alguien quiere lograr algo ahí, Ajá. no es capaz, porque hay alguien que quiere favores políticos, hay alguien que está tratando de quedar bien, hay alguien que está tratando de ganar el favor del primer ministro, del presidente, de un superior, y nadie es capaz como de efectuar una solución, o ni siquiera son capaces de probar una solución porque siempre hay trabas. Y ese es el chiste recurrente de este gordito, ¿no? De amigo de Yaguchi, Sí, que le dice todo el tiempo como que tú sabes que en 10 años podrías lanzarte como primer ministro, como preministro, presidente, y ya sabes, me tienes que mirar en la Secretaría de Estado. Hasta que él se le sale la piedra y dice, preocupémonos por si dentro de 10 años va a haber país. yo no sé si se les sale la piedra, ellos parecían como muy amigos. Sí, pero Como bueno. que le dice todo serio, primero preocupémonos por si hay país. Entonces, pero sí, es eso, es como que aún así todo el mundo está siempre pensando ese cerca de lo que quiere. Ahora, yo quiero hablar de algo. Nosotros no somos japoneses y yo por lo menos veo mucho anime, Germán también. Pero eso no Más o quiere menos. decir más o menos, sí, Germán menos que yo. Pero eso no quiere decir que seamos expertos en la cultura japonesa. Y esto es un concepto importante en lingüística, en antropología y demás. Que hay cierto tipo de códigos, inflexiones, formas de hablar, expresiones faciales que de pronto en un contexto se reconocen, en una cultura, enmarcados en un contexto cultural, pero que tal vez son alienígenas o diferentes para otros. Entonces cuando un personaje puede parecer fastidiado, enfadado o triste o feliz o como sea, es muy seguro que tal vez nosotros lo malinterpretemos. Ujú. Entonces no es como que lo que estamos diciendo sea exacto. ¿Y por qué hago esta nota? Porque hay un momento, Yaguchi tiene un superior, ¿no? No recuerdo el nombre. El de gafas. El de gafas, que es el que lo vuelve, el que lo lleva a él, como que se tiene entendido que se llevan muy bien y que él fue el que lo montó a él en el puesto. Después de que muere el primer ministro y montan al antiguo ministro de Agricultura como nuevo primer ministro, este sube al cargo de secretario del primer ministro, que es el segundo cargo del país, tengo entendido. Y hay un momento en el que él le dice a Yaguchi, Yaguchi, por favor no se te olvide quién fue la persona que te trajo aquí. Ahora, yo creí que de pronto estaba dándole un consejo, pero no sé si de pronto... Yo lo interpreté más como una especie de... Tenga en No se cuenta que yo olvide de mí. soy el que lo trae usted acá, yo soy el que le dio a usted la posibilidad. Exacto, sí, entonces no sé qué interpretación sea la más correcta y ese tipo de cosas puede que pasen un poco en la película. Pero chévere, o sea, no creo que eso le detrate nada a la película, sino que... Lo importante es que lo entendimos, lo más Exacto. importante. Y... Tipo de cosas culturales más bien se hacen como, digamos, detalles o cosas llamativas para nosotros, Sí, que nos interese quizás ese tipo de cultura. ¿y por qué es importante mencionar esto? Porque yo no sé Germán, pero yo no sentí en ningún momento de la película que alguien estaba actuando de mala fe dentro del gobierno japonés. Más bien como que todos estaban muy acostumbrados a este sistema burocrático, pero que Sí. todos tenían buenas intenciones de tratar de proteger el país, incluso el primer ministro, porque yo al principio pensaba que era un inepto, pero llega un momento en el que Godzilla está volviendo nada a la ciudad y él dice, ustedes quieren que yo abandone a mi gente cuando la están matando, y yo pensé, de pronto No es tan malo. no es tan malo como yo pensaba. Dentro del gobierno japonés, no me parece. Pero bueno, tampoco es que ellos se vayan a mostrar a sí mismos como malos, ¿no? No se van a mostrar a sí mismos al resto del mundo como somos unos ineptos. Pero bueno, por lo menos en la película parece que no, realmente es, como dice Daniel, están muy afectados por un sistema de gobierno quizá nefasto. Entonces, eh, es muy interesante ver ese punto de la película porque creo que fue lo que, a mi manera de verlo, hizo mucho más realista la película, tan realista como puede ser una película de monstruos, y es todo el sistema de gobierno de, no sé, imaginémonos nosotros, el día de mañana un monstruo como este sale de, no sé, del Océano Pacífico, Tal vez el Mar mismo Caribe, Godzilla, porque es el mismo océano, ¿no? sí, Que está acá en y que Japón. llegue, no sé, al Chocó o a Cartagena, por No, el Mar Cartagena no Caribe, al Pacífico. no, por eso dije el Caribe, Ok. que salga por Cartagena, sí, supongo. Santa Marta. ¿cómo carajos actuaría un país como Colombia? O sea, es decir, y eso fue lo que más me llamó la atención. Diferente a otras películas, los que se encargaron de esta situación no fue el Departamento Especial para el Manejo de Criaturas Gigantes, o no fue la CIA, o no fue... No, se encargaron de ella los ministros, el ejército, digamos la división Especial tecnológica y de... científica del gobierno, y eso me gustó mucho. O sea, es decir, no tuvimos un héroe, no tuvimos un superhéroe
o alguien súper inteligente y súper capaz destruyendo al monstruo que volara hacia él con el puño al aire para golpear a Godzilla en la cara, no, o sea, y eso fue, creo que es lo mejor de la película. Son seres humanos lidiando con una situación que nadie esperaría. Digamos, en una película como la de King Kong, como las, no sé, la de Peter Jackson, la que es protagonizada por Capitana Marvel. Sí, por Adrien Brody. Y la otra sí es protagonizada por la Capitana Marvel, sí. Digamos, ellos ya iban allá sabiendo lo que iban a encontrar. Que van a buscar a King Kong. Sin embargo, aquí Godzilla es un... Y es la representación también de que en la típica película americana o cualquier película blockbuster, uno ve soldados sosteniendo metralletas. Y no fue hasta que me vi esta película que yo pensé, ¿por qué hay una escena de alguien sosteniendo una metralleta siquiera en esta película? En estas películas son metralletas. Sí. O sea, y Hideaki Anno de verdad resiste la tentación de poner, no sé si siquiera la tiene, pero no hay nada creo que de la eso. tenga realmente. No hay nada de eso. Y eso es lo interesante. No está basada en individuos. Exactamente, es lo interesante de esta película y es la manera la manera con la que lidian con Godzilla, ¿no? Es decir, el primer plan de ataque cuando ven que Godzilla hace una segunda aparición y que va a ser más destructivo es, ok, empecemos por lo básico, metralletas de helicóptero. Listo, no pudimos, un calibre mayor. Listo, no pudimos, entonces misiles. Oh, es una zona residencial. No vamos a lanzar misiles acá hasta que la evacúen toda. Entonces vamos a lanzar unos, no sé, estos son como bombas que lanzaban los aviones. Oh, nos dimos cuenta que Godzilla puede sacar rayos de sus espaldas y los puede destruir todos. Y curiosamente es una cosa totalmente también justificada. Godzilla no saca rayos de su espalda porque sí, sino sí, de hecho la película tiene una explicación buena para ello. Muy interesante. Un sistema GPS, algo de radar. Unos radares, sí, que le ayudan a ubicarse y además pues es todo una especie de núcleo atómico andante, sí, que necesita refrigeración, necesita descanso y pues esta es una manera de liberar energía y pues de autodefensa. Sí, y creo es que una aquí, cosa muy genial. Creo que aquí es donde vamos a tocar un tema que me pareció fantástico de la película y un elemento de suspenso muy bueno de ella, y es el doctor Goromaki. Yo mencioné un yate al inicio de la película y resulta que el misterio de dónde surge Godzilla en la película se trata a través de la sino la mención de un personaje que no aparece llamado Goromaki, un zoólogo que trabaja no sé en qué cosa involucrada con radiación y su esposa se contagia de cáncer. Al final ella muere y él le coge odio al gobierno, no sé si es de los Estados Unidos o de Japón. Culpa a Japón por no haber podido atender a su esposa bien. Exacto. A pesar de que él trabajaba para el gobierno. Y él sabía de la existencia de Godzilla y había hecho hasta un mapa del genoma de Godzilla y todo, y los isótopos y todo. ¿Y qué es lo que pasa? Que es a través de la figura de Maki que nosotros exploramos una de las ideas centrales de la película. Maki era de una isla particular de Japón donde se tiene el vocablo Gojira. Yo no sé si esto es verdad, pero en la película lo nombran, entonces lo tratamos así. Gojira quiere decir la encarnación de Dios en la tierra. Que Gojira es la forma japonesa de Godzilla. Exacto, o más bien Godzilla es la forma inglesa de Gojira. Exactamente. Y bueno, así, eso es lo que dice la película. Nosotros no hablamos japonés, entonces porfa. Pero que sepa japonés nos puede escribir. Sí, por favor, escriban quejándose a detenidosentransito@gmail.com para insultarnos, lo que quieran, o dejen un comentario, porfa, dejen comentarios. Pero entonces me gusta mucho la idea de un dios encarnado en la tierra, que es resultado, porque Godzilla explican que surge como una especie ancestral que quedó en el océano, que no habían descubierto, que se comió unos restos radioactivos, pero unos particulares, desechos del gobierno, y evolucionó para ser capaz de pues vivir con ellos y utilizarlos como fuente de poder y todo, y basar su evolución y su estructura alrededor de estos desechos. Que esa es una cosa también, perdón la interrupción, pero es una cosa muy bacana, ¿no? Sí, es decir, muy Evangelion. Todo no, fuera del Evangelion, ¿no? De la encarnación de Dios y que viene aquí a acabar con Japón 3 en Evangelion. Ajá. Con Tokio 3, digo. Esta idea de que Godzilla tiene que su genoma, su constitución, hay un momento en que se empieza a hablar de la capacidad celular de Godzilla, ¿no? De cómo es capaz de reproducirse de manera sexual y cómo es la idea que él lanza partes de su cuerpo para que lanza partes de su cuerpo de manera que se multiplique, y que es tan poderoso su genoma que en algún momento, y no sé si estoy utilizando muy bien la palabra genoma, pero
me corregirá algún biólogo, podría desarrollar alas y atravesar el Pacífico volando, llegar hasta Estados Unidos, que esa es donde ya empieza la preocupación pues del gobierno estadounidense. Exacto, y entonces me gusta mucho y creo que esto es sano, si me permiten hacer una lectura propia de esto, me gusta la idea de que es sano responsabilizando al pueblo japonés y al gobierno japonés de la laxitud con la que manejan el tema nuclear y el tema energético en el país. Godzilla no es un dios antropomórfico y no es en esta película una criatura con la que siquiera se pueda racionar. Ahí dicen, la inteligencia humana no es nada comparada a la capacidad de adaptación de Godzilla. Es una encarnación de Dios, pero un Dios shintoísta. Es una fuerza de la naturaleza que surge como resultado de la irresponsabilidad humana y viene a enfrentar al hombre de forma que él no estaba preparado. Me parece que es la iconografía que maneja la película y me parece que esta película barrió en la Academia Japonesa todos los premios a los que estuvo nominada, se los ganó y estuvo nominada a todos los premios. Entonces estoy exagerando, pero me parece que se justifica en cuanto a que no es el tipo de película cómoda. De hecho es un drama de gobierno. Godzilla tiene como media hora de pantalla, algo así. Sí, Godzilla casi no aparece en la película, pero sin embargo su presencia es es magnética y domina toda la película. Es un drama, thriller, suspenso en el que vemos que la gente tiene que hacerse responsable, el país de Japón tiene que hacerse responsable de aquello que causó para poder seguir adelante, porque de lo contrario no les hubieran permitido ni siquiera existir ahí. Bueno, mientras la película avanza, a lo largo que avanza nosotros vemos, no sé en la versión que se vio Germán, yo la versión que yo tenía me lo perdí, vemos que aparecen subtítulos nombrando los cargos de nuestro protagonista por defecto, Rando Yaguchi. Usted me la pasó. Ah, entonces no están. No, vimos no la están, misma. Pero bueno, en la versión original, no la pirateada. No apoyamos la piratería. No, yo piratería sí. Es mala. No, yo sí. Pero entonces, no, él no la apoya. Pero entonces vemos que Yaguchi va por motivos casi fortuitos, tomando más y más y más responsabilidad en el gobierno en lo que refiere a hacerse cargo de los que van a enfrentar a Godzilla. Entonces inicialmente es un ministro menor, después lo nombran como ministro de respuesta inmediata de Godzilla de tal, luego capitán del equipo de yo no sé qué tal, y luego finalmente encargado de Godzilla, algo así. Sí. Y vemos que, de nuevo, la crítica del gobierno en cuanto a que a medida que una persona va tomando responsabilidad y se van eliminando las barreras burocráticas, se va haciendo mucho más efectiva la respuesta que tienen para enfrentar a este monstruo. Sobre todo si el encargado sabe lo que está haciendo, ¿no? Sobre todo si el encargado sabe lo que está Yaguchi haciendo, ¿no? siempre sabía lo que debía hacer. Sí, no creo que la película esté en favor de algún tipo de gobierno autoritario, ¿no? Es más como que... No, sino, por ejemplo, Yaguchi siempre sabía qué hacer, sin embargo, pues por su cargo no siempre podía ser efectivo o no podía hacer lo que él quería. Y es cuando empieza a subir que sus ideas son más tomadas en cuenta y que son más respetadas por los otros viejos dinosaurios que había en el gobierno, porque ese sí era un gobierno de gente pero totalmente eso lo mencionan cuando y... nuestra deuteragonista por defecto, Koyoko Ann Patterson, que es una supuesta americana con el peor acento americano del mundo, cuando hablaba en inglés no le entendía nada. Yo no sé si usted... Yo le entendí muy bien. No, pues yo, o sea, es que cuando hablaba en inglés yo pensé, la primera vez que vi la película, está hablando en inglés, ya. Qué acento tan grueso. Y quiere ser presidenta de los Estados Unidos antes de los 40. Mucha suerte con eso. Sí, suerte. Pero en fin, cuando ella aparece, el primer ministro mira su perfil y dice, tan joven. Y dicen, en Estados Unidos la edad no tiene que ver con los logros, ¿no? Allá valoran más los logros que la experiencia. Ahora, no sé qué tan cierto sea eso. Yo no creo que sea cierto. Yo tampoco, pero sí es cierto que, o bueno, por lo menos lo que sabemos de Japón, parece ser cierto que hay una especie de barrera por edad y por experiencia de vida que no permite que los jóvenes escalen muy alto en el único gobierno que hay de Japón, porque Japón es un país de un partido político que domina todo el gobierno de principio a fin. El presidente del partido político de Japón es el presidente de Japón prácticamente. Él determina el primer ministro, él nombra tal vaina. Así es como funciona. Entonces,
a medida que vemos que la situación va empeorando y va empeorando, Yaguchi va teniendo más autonomía. En parte porque muchos de estos empiezan a morir. Sí, empezando por el ministro de gobierno. Sí, y la Que autonomía muere no en solamente... una escena Horrible, genial, la genial, mejor de pero la horrible. película, pero horrible. Pero es al mismo tiempo una demostración de, o sea, Yaguchi no solo pelea con Godzilla, sino que tiene que hacerse cargo del segundo gran monstruo de la película, que es el gobierno estadounidense. Y Uy. esta película no la coge suave cuando trata de eso. Llega un momento en el que Estados Unidos propone que para lidiar con Godzilla es necesario lanzar otra bomba atómica sobre Japón. Más exactamente una bomba termonuclear, Termonuclear. similar a las que lanzaron en Nagasaki y Hiroshima. No, nada que ver. No, O sea, no tan esas eran... expansiva, pero No, pero es que esas eran bombas bebé comparada con la totalmente, tecnología sí. explosiva nuclear que Estados Unidos tiene ahora. O Exactamente, claro. sea, esas bombas barrerían no sé cuántos cientos de kilómetros. Incluso hicieron el comentario, ¿no? Sería hasta mejor que Godzilla dejarlo avanzar que traerlo a los Estados Unidos. Sí, creo Porque que lo mencionan en un momento. Sí, dicen como que se harían más daño ellos que el mismo Godzilla. Sí, no, y hay una escena que me parece profundamente poderosa en la que el primer ministro tiene que aceptar, porque es que No le queda otra. no, y no es tanto que no le quede otra, sino que Japón no le dice que no a Estados Unidos. Ah, sí, correcto, Y sí. el primer Ya ministro recuerdo, se echa a llorar y sus ministros, su gabinete se echan a llorar. Y uno de ellos hasta le da un puño a la mesa diciendo esto es demasiado. ¿Cómo esperan que aceptemos esto? Una bomba nuclear sobre nuestro sí. territorio. Que ahí se viene una escena poderosísima. Exacto. Que es la de la señorita apellido Patterson, que se me olvida el resto del nombre. Kayoko Ann Patterson. Ella misma. Que bueno, como decía Daniel, ella espera ser presidente de los Estados Unidos porque ella es nacida en Estados Unidos de abuela japonesa con un acento estadounidense muy raro, como decía Daniel, lo cual es un poco... Es una actriz japonesa hablando en inglés. Sí, Es... pero interpretando a se una nota. estadounidense que sabe japonés, es Exacto, extraño. y se nota. Sí. Y ella, para mí, tiene protagoniza una de las escenas más poderosas de la película, que es cuando ella dice que si esto se da, no quiere volver a ese país, porque no quiere ver cómo el país tiene que sobrevivir o resurgir de una tercera bomba atómica, cuando ya es el país que sobrevivió a dos, el país de su abuela. Y se utiliza también una analogía muy interesante, Daniel la recordará, en la que se dice que le tienen más respeto a Godzilla que a los Estados Unidos. Sí. O que aprecian más a Godzilla porque el ser humano, haciendo referencia a Estados Unidos, es peor y es más malévolo, es más malvado. Sí, eso lo Y- mencionan. y es- También hay una escena que me pareció, supongo que el punto era que fuera dramática, pero a mí me pareció cómica. Y es que si al final Estados Unidos le da un ultimátum a Japón, un periodo de 2 semanas para pues desalojar Tokio, una de las ciudades más pobladas del mundo. 2 semanas es muy Más poco para eso. sobrepobladas. Y está hablando el presidente, el que supongo que es el presidente con dos tipos ahí. Y uno de ellos menciona, 2 semanas es muy poco tiempo para Japón. Y yo pensé, si hay un político americano que muestre esta clase de empatía y de compasión hacia... Porque no... O sea, francamente no se me ocurre, pero tal vez, o sea... A mí me gusta pensar que Obama sería así de compasivo, pero francamente parece más una fantasía que una realidad de ello. Totalmente. Y Y es devastador, de verdad, es devastador el ver cómo esta decisión afecta a Japón. Y de nuevo, creo yo, reutilizan varias imágenes, ¿no? Para reforzar Sí, esa idea. Reutilizan imágenes de cómo de la- quedó Hiroshima y Nagasaki. sí, de la posguerra. Pero o sea, es doloroso, supongo yo, en ese Ujú. sentido en el que es, o sea, yo solamente puedo pensar en lo triste que tiene que ser no solamente la falta de autonomía, sino la imposibilidad de pelear contra esa falta de autonomía. Y Hideaki Anno nuevamente utiliza muy bien el recurso visual para mostrarlo. Y aquí me gustaría decir que los actores, no sé quiénes son, pero esta gente vino a actuar, ¿no? No... Muy interesante comparado con otras películas. Sí. Porque pues otras películas de Godzilla se han centrado en el monstruo, en la destrucción, en los efectos especiales, pero no tanto en quiénes son los que están viviendo toda esta destrucción. No sé, pongamos un ejemplo, El Hombre de Acero, la de Superman de 2013.
dedicó tanto en la destrucción y tanto en los efectos especiales y cómo se vería bonito que Henry Cavill estuviera volando por el cielo golpeando a Michael Shannon, que les tocó rectificarlo 3 años más adelante, ¿Ese decir, era Michael Shannon? sí, el del General Zod. Ay, sí, marica. Y Esa tres, película se me tres había años, olvidado. 3 años después en la nefasta Batman vs Superman, les toca justificarlo diciendo, oh sí, se nos olvidaba, hubo muchísimos muertos cuando Superman atravesó media metrópolis golpeando edificios sin darse cuenta. Como si no fuera obvio. Pero esta vez justamente toda la gente está varada en el tráfico, entonces no se preocupen, no va a matar a nadie esta vez Superman. Eso es algo interesante porque lo mencionan en un momento. Estados Unidos está insistiendo y empieza a presionar a la ONU para que los dejen tomar acción inmediata sobre Japón. Y llega un momento en el que uno de ellos dice, Godzilla solamente ha destruido 3 barrios de Tokio. Ahí es cuando mencionan, sería mejor dejarlo suelto que traer las bombas. Que traer las bombas, porque es que las bombas arrasarían. Con todo. Con todo. Godzilla solo ha destruido unos edificios. Y es muy interesante también que a los estadounidenses nunca los muestran como tal. No. Muestran los aviones, muestran una mano que pareciera ser el presidente hablando, pero se crea un terror como desde la ausencia. La imagen es más que es, por ejemplo, cuando dicen los estadounidenses han mandado su plan de batalla, ¡pum!, les ponen un papel. Y es prácticamente toda Tokio llena de puntos rojos de dónde van a caer las bombas. Y él dice, y ahí es donde sueltan la frase, carajo, sería más fácil dejar a Godzilla que andara solo que traer estas bombas, nos van a destruir todavía peor que lo que haría este monstruo. Y es muy interesante también la forma en la que ellos muestran las alianzas reales que tienen con el mundo. Es decir, Estados Unidos es como este otro monstruo, este fantasma. Sí, mientras que Alemania y Francia la mano opresora. Y mientras que Alemania y Francia son como estas potencias científicas y estos apoyos para Japón, es como que no tenemos los recursos, no le vamos a pedir ayuda a Estados Unidos, entonces mandemos esto a Alemania para que lo estudien. Y claro, los alemanes se ponen a estudiar cómo pueden acabar con las células de Godzilla, los franceses también apoyar en la parte, creo que la construcción de los congelantes que van a utilizar para... No es eso, sino que... ¿O es para el estudio de su sangre? ¿O no, de es su porque tejido? se estaban quedando sin tiempo para los congelantes que utilizaron para detener a Godzilla y les quedaba como un día antes de que Estados Unidos soltara la bomba, entonces llamaron a Francia para que interviniera y retrasara el ataque. Entonces bueno, alemanes científicos, franceses diplomáticos, Ajá. estadounidenses monstruos, japoneses las víctimas en este caso. Pues es más como... Digamos, lo que muestra es lo que muestra es todas las jugadas políticas y las alianzas y promesas que tienen que hacer para evitar la destrucción, no desde el interior como se creía, sino de aquellos que se venden y que los manejan y los patrocinan como sus aliados. Ajá, ¿sí? Exactamente. Es algo fuerte. Y como digo, mis respetos a cada actor y actriz de esta película porque no juegan con sus caracterizaciones, no son caricaturescos. De verdad es un drama bastante pesado una vez que uno empieza a pensar en ello. Si tiende a ver de pronto caricaturizaciones, es más porque es el estilo japonés, ¿no? Como por ejemplo cuando le ponen así la cámara totalmente enfrente y el japonés hace una cara toda como... Sí, pero... Generalmente es el ministro. Generalmente es un ministro, algún personaje por ejemplo, cuando pero hacen aún así la toma que se ponen, que hacen que están viendo un computador, pero realmente es como que están cogiendo la cámara y se la pasan entre todos, que es caricaturesca sin intención. Pues yo no sé si es caricaturesca, yo creo que es... A mí por lo menos me pareció caricaturesca. Sí, yo creo que es más como el estilo de Hideaki Anno, y aquí ya vamos a... la última parte de nuestra discusión, entonces vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos. Bueno, entonces, para nuestra última parte de la discusión vamos a hablar más de esta película, pues como película, ¿no?
creo que se lo debemos. Técnicamente me gustó muchísimo esta película. Hay algo, se ve casi, ¿saben cómo se ve? Como un anime. De verdad que sí, la manera en la que Ano dirigió la cámara, la cuadró, en la que está hecha la cinematografía, la escena del computador que mencionaba Germán. Hay una escena que me encanta, que bueno, ya sabemos cuál es la mejor escena de la película, ahorita Germán hablará de ella, pero la escena en la que al principio dicen con que Godzilla no podía subir a la Tierra, ¿no? Y hay un muchacho, o sea, queda como una sala de conferencias sola, y hay un tipo con un maletín que está solo, mirando el celular y diciendo, viendo el destrozo de Godzilla a lo largo de Tokio, y dice con que Godzilla no podía subir a la Tierra, ¿no? Y la escena está filmada como se vería un panel de anime, y a lo largo de toda la película hay como este tipo de escenas que dicen que el director viene del mundo de la animación y de la animación japonesa. En especial en animes como Cowboy Bebop y Evangelion, es muy común ver, o sea, ver escenas en las que los personajes están hablando y la cámara solamente está paneando o está mostrando manos o está mostrando documentos de forma estática, porque el foco es el diálogo. Y o esta en el caso película de Evangelion porque no había presupuesto. también, pero más que eso, en las películas se ve, en las películas de Evangelion aún hoy en día, Sí. y todo, o sea, el foco es el diálogo, y esta película se ve así, de verdad que sí. Yo pensé, esto lo podrían haber dibujado. De pronto entiendo por qué hay gente que le choque o no le guste. A mí me encantó eso. No sé, Germán. Bueno, yo tuve una experiencia muy curiosa con esta película. No quiero sonar de pronto pedante o petulante, pero yo vivo bastante ocupado, entonces la película no la pude ver de la manera que yo quisiera, que es sentarme una tarde o una noche, verla de una sola tirada, sino que después de un día largo de trabajo, la empecé y tristemente me fui quedando dormido, no por culpa de la película, culpa del trabajo, como les digo. Y mi primera impresión realmente fue bastante negativa. Estaba bastante decepcionado con la imagen de Godzilla al principio. Hay que admitirlo, y no sé si Daniel me da la razón en esta parte, por la primera forma de Godzilla, que pareciera una lagartija con solo 2 pies que camina agachada. No, chúpemela, a mí me gusta. A mí no me gustó para nada, me parece que se ve horrible. Yo pensé como que al principio pensé, ¿este sí será Godzilla o será alguno de los monstruos que de su mitología como Mothra y bueno, Rodan y los otros. sí. Y cuando empieza a tomar forma como que, bueno, ya se ve mejor, pero debo admitir que los ojos estáticos, así como sin vida, siempre me causaron como una... Pero aún en la última forma se ven esos ojos así, ¿no? Sí, en la última forma, sí, pero en la última forma creo que le quedan mucho mejor. Sí, Porque... a mí me gustó eso. O sea, yo le decía a Germán que uno no puede esperar que sea Weta Workshops, en caso de que no sepan, el estudio que hace los efectos visuales del Señor de los Anillos. De pronto sí podrían ser mejor, más pulidos, tal vez se podría ver más tipo Marvel, supongo. Pero yo creo que igual transmite lo que quiere transmitir. Sí se ve feo, pero no sé si es necesariamente feo, en el sentido de que hacen lo que pueden con lo que tienen y lo Sí, hacen precisamente eso es lo que hablábamos ahorita fuera del micrófono, ¿no? Que es, a pesar de cómo se ve, logra su cometido, no como pasa, por ejemplo, con una película como, no sé, las precuelas de Star Wars, que son tan bien hechas en computador que no cumplen su cometido de verse reales. Se ven, a mí no me gustan mucho las precuelas de Star Wars, las disfruto, las veo, pero no es que me encanten, y prefiero muchísimo más las del 77, 80, 83, que son el episodio 4, 5 y 6, por lo que se sienten más reales, ¿sí? Se sienten más reales porque recurren a efectos prácticos como exacto, vidrio pintado, maquetas, que hacen en esta película de Godzilla también, que lo hacen con esta. Entonces por eso al principio, como me decía Daniel fuera de micrófono, no sé si la estoy juzgando por algo por lo que no debería juzgarla, y no sé si debiéramos así siempre pensar del cine, ¿no? Juzgarlo por lo que hace por lo que hace y lo que hace con lo que puede hacer. Sí, exacto. Es más, es que yo creo que es como y esta que película logra algo bastante cosas decente y algo bastante interesante con lo que tiene, y es, su intención no es contar, como ya habíamos dicho, su intención no es contar la historia de un monstruo que sale del agua a destruir y a mostrar todos sus poderes y todas sus habilidades, sino que nos muestra la historia de cómo Tokio tiene que hacerle frente a esta situación tan poco común, y que sin embargo, cuando Godzilla resurge una primera vez, que ya en su transformación más clásica,
que dicen, oh por Dios, tiene doble, 4 veces su tamaño, Ujú. y que ya es el Godzilla que conocemos de siempre y que tiene que caer en hibernación durante 15 días, que son los 15 días que da el gobierno estadounidense para tirar la bomba atómica, la bomba termonuclear. De ahí en adelante la película me encanta muchísimo visualmente, porque es un Godzilla que tiene un despliegue de efectos especiales muy buenos. Cuando lanza fuego, cuando lanza el rayo de fotones, cuando saca estos rayos de su espalda, de sus espinas, que lanza sus espinas para todas partes para empezar Sí, a eso iba a reproducirse. decir, Germán. Háblenos de la mejor escena de la película, porque a mí me pareció, primero no lo esperaba, o sea, hasta ese momento solo lo habíamos visto de día, solo lo habíamos visto como amenazante en cuanto a que parecía ser inamovible, Ujú. pero no proactivo. Exactamente, sí. Pero llega un momento en el que Estados Unidos dice, esto es horrible, nuevamente, el embajador de Estados Unidos decide llamar un bombardeo sobre Tokio sin avisarle al gobierno de Japón, sino hasta después de que ya lo había hecho. Como destruyamos Tokio antes de que se Sí. metan con Estados Unidos. Y no tiene efecto, ¿no? O tiene más bien el efecto contrario. Tiene el efecto contrario porque el bombardeo produce que Godzilla desarrolle una nueva habilidad que no había mostrado, que es los rayos de fotones desde su espalda, Exacto. que destruye todos los bombarderos estadounidenses de una Sí. manera bastante irónica. Sí, pero más que todo es o sea, visualmente esta escena es impresionante, ¿no? Pero curiosamente, Y no solo visual, también la música. ajá, sí, la escena musical en la que Godzilla está como una especie de cámara lenta destruyendo todo mientras una orquesta suena es impresionante, y sobre todo Muy porque Evangelion. sí, exactamente. Y precisamente me gusta mucho también de esa escena que Godzilla es bastante inteligente. Muestra una inteligencia porque normalmente nos muestran a Godzilla como un monstruo descarriado, irracional, que lanza rayos a todos lados. No, este Godzilla se da cuenta que los seres humanos viven al ras del piso. ¿Qué hace? Dispara un rayo directamente al piso para que se disperse por todas las calles y destruye Sí, todo. sí, y me gusta, o sea, o sea, yo no esperaba un espectáculo en medio de la película. Yo tampoco. Y es espectacular. En especial porque me dio miedo, no sé, Germán. Pero es como que está este monstruo quieto y lo bombardean y se va construyendo tensión a lo largo de la escena porque pues tienen que escaparse de la ciudad porque saben que viene algo malo. Y de un momento a otro este monstruo abre la mandíbula, tres mandíbulas tipo depredador, yo no sé, Sí, y como si empieza a fuera una sonar serpiente esta música de orquesta y lanza como esta bomba de humo hacia el suelo. que se Que transforma en fuego y luego un sí, rayo de fotones y cambia exacto, y constantemente. yo pensé, oh por Dios, Y la forma en la que está filmado y todo, y sobre casi, todo, y sobre ¿sabe? todo lo Casi que justifican, ¿no? Justifican que está respondiendo a un ataque. está respondiendo a un ataque, y sobre todo justifican que la capacidad de su ataque es dependiendo de la capacidad de energía que tiene. Ujú. Que o tiene que hibernar o tiene que enfriarse en el océano. Ah, sí, Y la por eso es que escritura- empieza primero con un ataque suave, luego va tomando fuerza y luego vuelve al humo. Sí, o sea, la escritura de esta película es muy buena. O sea, Muy precisa. no tiene lagunas. Lo que dice usted es muy precisa. Obviamente cualquier persona podría decir, ay, pero entonces, ¿por qué no hay Pero en lo que refiere a la narrativa, Exacto. es coherente, cohesiva y espectacularmente precisa. Como dice, Ajá. es afilada. Pero la escena que a mí más me gustó de toda la película fue la escena final. Eso me sorprende. Por la inteligencia con la que deciden acabar a Godzilla. Porque es esta comparación de los estadounidenses son unos trogloditas que quieren acabar todo con bombas atómicas. Nosotros tenemos que buscar una forma inteligente. No vamos a matar a Godzilla, vamos a detenerlo. Mientras Pero nos sí, ocurre una pero, o forma sea, de acabarlo. no sé si era como por compararse ellos con los estadounidenses, era más como que estaban probando lo que ellos creían que iba a funcionar. Pero No era ellos por igualmente llevar la hacen el contraria. comentario, ¿no? Porque, o sea, es el comentario constante. Estados Unidos viene aquí a bombardearnos de nuevo. Sí, Tenemos a que buscar una imponer, forma viene, de que viene a imponer por la viene a fuerza. imponerse otra vez. Entonces es este comentario de no vamos a dejar que nos vuelvan a hacer esto, vamos a resolverlo a nuestra manera. Y no lo vamos a resolver como unos trogloditas lanzando bombas atómicas porque esa es la forma más brutal y más efectiva, sino que vamos a buscar una forma que lo pueda acabar rápido. Y esa escena me empieza a gustar muchísimo desde su construcción porque es cuando sale Yaguchi, ¿sí? Yaguchi. Con este traje blanco completamente caminando con la señorita Patterson. Kayoko Ann Patterson. Ella, no me voy a aprender nunca ese nombre. Marica, no es soy que me sincero. da mucha risa. Y que dicen un plan conjunto entre él,
los biólogos, los científicos, los químicos que producían el congelante y que ya habían hecho pruebas en tejido recogido en las escenas de batalla y decir, no vamos a atacar como idiotas. Siguieron un proceso debido. Exactamente, no vamos a atacar como unos tontos tirando balas y bombas. Vamos a armar un plan y me encanta ese plan porque ¿qué es lo que hacen? Lanzan unos señuelos para traer a Godzilla a una zona en la que puedan derribarlo. Cuando Godzilla caiga al suelo, ya sabemos, la gravedad va a afectar mucho más a un cuerpo tan grande, no lo va a permitir que camine tan rápidamente, ni mucho menos que se pare. Pues le llenamos la boca con congelante, con un congelante especial que le va a congelar su sangre, porque ya lo hemos estudiado, no es no, lo que hace, para ser más precisos, es que le baja el flujo sanguíneo. Exactamente. Y Godzilla se refrigera a través de su flujo sanguíneo. Entonces, si no está circulando la sangre, no se puede refrigerar y él mismo se congela. Exactamente. Para evitar... Lo que quiere decir que después se despierta o algo así, no sé qué van a hacer. Pues eso es lo que nos deja al final de la película, ellos ¿no? Dicen, el mundo tiene que aprender a vivir con Godzilla, ¿no? Y es que esa es la idea desde el principio, ¿no? Porque también desde el principio se mantuvo, digámoslo, como esta especie de enfrentamiento entre Godzilla es un ser vivo que es parte de la Tierra, no deberíamos matarlo, deberíamos reubicarlo y estudiarlo, mientras que otra parte del gobierno era matemos, destruyamos, acabemos. Y cada vez que lo intentaban le salía mal la cosa. Exactamente, y curiosamente, y eso es lo mejor del final, ¿no? Traen estos con señuelos, con trampas, con fuerza literalmente humana, porque los camiones llenos de refrigerante, de congelante, estaban manejados por seres humanos. No mandaron unos aviones tripulados a control remoto, como si pasó en un momento de la película, sino que era gente del pueblo trabajando para llenar a Godzilla de congelante. Y esa escena me encantó porque es muy inteligente, porque no recurre ni a un Deus Ex Machina, no recurre a milagros inesperados, sino que es lo que estudiamos a lo largo de toda la película. Lo que no nos permitieron hacer, vamos a hacerlo en este momento para como último recurso. Sí, aquí volvemos un poco a la escritura, pero y esto me gusta mucho. Está muy enfocada, no deja líneas argumentales al vacío, no deja cabos sin atar, y a lo que va, y lo hace y lo logra. Entonces yo entiendo, de verdad que entiendo por qué hay gente que siente desagrado por esta película. Cuando esta película llegó aquí al oeste, no mucha gente fue fan de ella. Los pocos que la vieron no fueron muchos de los pocos que la vieron no fueron fans de ella. A mí me gusta mucho. Yo entiendo que no es la cosa más emocionante del mundo. Yo entiendo que que no es una película de Marvel, pero creo que no debería serlo, porque el director tenía una visión y tuvo la disciplina para apegarse a su visión y no dejarse llevar por cualquier tentación espectacular de vamos a... Y me parece que la película es mejor por eso. Hay una diferencia entre decir que algo tiene algo y solo decirlo por decirlo, y otra es que los elementos narrativos de esta obra permitan la interpretación que uno quiera hacer de ella, la lectura que uno encuentre de ella. Y me parece que esta es una de esas películas que permite esas lecturas y que de verdad aprovecha muy bien lo que tiene. A los actores estelares, me parece a mí, cada quien se tomó en serio su papel y lo hizo muy bien. De verdad, o sea, yo no puedo pensar en un personaje desperdiciado. Me parece que, o sea, cuando uno mira, y yo no sé si Germán sintió esto, cuando uno mira es una película de 2 horas y media casi. No, 2 horas. Es 2 horas, pero 59. yo cuando me la terminé de ver yo dije, eso no duró como 1 hora con 20. Bueno, me pareció, yo no puedo decir lo mismo por lo mismo que me la vi en 2 tandas, así que... bueno, pero a mí me parece que tiene muy buen ritmo. Sí. Que no se pone lenta de repente y rápida de repente, no, que... Bueno, yo sentí un poquito lenta digamos los primeros 40 minutos tal vez, pero establece bien la narrativa. Pero por eso es porque necesita establecerla. Sí, y no ya cuando uno llega al final de la película uno dice, bueno, ya entiendo por qué era necesario de pronto estar lentito del principio. Exacto, y esta es la otra. Se presta para volvérsela a ver. Sí, total. Ahí lo tienen. Shin Godzilla, una película que logra, a nuestro parecer logra aquello que buscaba hacer, la representación del miedo, la ira, la frustración de un país que se ve sometido a otro y un país que ha tenido que enfrentarse por causa propia, y la película lo deja claro, es por causa propia y también por causas externas, a luchas que rara vez se ven en una sola nación y tan consecutivamente. Me parece que es un logro interesante. Querido Germán, ¿qué
tenemos que decir de la película al final del capítulo? Invitarlos a que las vean, que ojalá la puedan buscar. Es difícil de encontrar. Sí, eso sí es cierto. Pero si la pueden encontrar por medios, digámoslo, robándome un poco las palabras del señor Boris de Estúpido Nerd, medios democráticos, véanla, aprovechenla y disfrútenla. Y si no están de acuerdo con nosotros, menos que sepan por qué no lo están de acuerdo. O si Y están si no de están de acuerdo, acuerdo, pues vengan a decirnos, déjanos un comentario y compartan y divulguenos, por favor. creo que comentarios pues, nos pueden dejar en YouTube y en iVoox y que en SoundCloud y no sé en qué otra de las Donde plataformas. sea. Y con eso les recordamos dónde estamos. Nos encontramos en SoundCloud, iVoox, Spotify, Spreaker, YouTube, Google Podcast, Anchor y no recuerdo el nombre de los demás, pero son varias las plataformas en las que ya nos encontramos. Exactamente. No queda nada más que decir que gracias a todos nuestros escuchas. Les recordamos, Detenidos en Tránsito es una producción original de mi querido amigo Germán Patiño y mía, Daniel Fuentes. Nuestra estelar música es producida por Big Fresh, Diego Palomino. Hasta luego. Chao, chao.